De nuevo estamos con ustedes en esta serie sobre matrimonio sagrado y hoy con nuestra temática también, ¿qué tal si Dios diseñó el matrimonio más para la santidad que para la felicidad? Y vamos a estar revisando si Dios realmente está en medio del matrimonio. Entendemos que para las sociedades el matrimonio es muy importante en cada una de las culturas, pero que poco a poco ha perdido el valor. Y ha perdido este valor porque las personas mismas entran en una cuestión de no reflejar su propósito, que es la unidad, que es la fidelidad, que es el respeto, y al ser de esa manera proyectado, pues empieza a ser cuestionado. Una de las experiencias que tuvimos hace unos días al visitar un lugar muy social, dado para la familia, fue que todo lo que estaba preparado en un escenario público, donde había niños, jóvenes, matrimonios, era realmente una degradación de lo que es el matrimonio. Así es, era un grupo de teatro y estaban representando allí el momento del matrimonio, unos supuestos ancianos, pero en medio de todo lo que decían y su em, repertorio no era otra cosa sino burlesca a lo que era esa unión y quien representaba allí la autoridad que los estaba casando pues no representaba ni reflejaba para nada realmente la seriedad y el valor que se debe tener el matrimonio delante de la presencia de Dios. Realmente fue muy triste, muy golpeaba el corazón el ver que quien oficiaba y frente al lugar donde estaban, que también era una capilla, era una burla a lo que era el matrimonio, desde colocar como actores a estos ancianos y quien oficiaba era muy denigraba realmente, pero aún llamaba la atención que quienes estaba parecía que les llamaba la atención y que muchos se reían de ese tema, pero lo que estaban proyectando a las nuevas generaciones no era más como que el matrimonio no es sino un hazme reír, es una burla y no tiene nada de importancia. Cuando el lugar del matrimonio en la Biblia realmente es que allí se muestre a Dios, que es algo muy sagrado, que es algo de grandeza, que en un tiempo lo fue de esa manera, pero tenemos que revisarlo. Y qué bueno hoy que podamos también revisar a través de las escrituras qué es lo que nos dice lo que es el matrimonio. Así es, una pregunta que hoy nos podemos hacer es ¿qué tanto está Dios Sí. en nuestro matrimonio? ¿Y qué tanto vivimos reflejando esa relación con Dios en medio de nuestra relación de pareja? De esta manera podemos revisar nuestros matrimonios. ¿Realmente está Dios en medio del matrimonio? ¿O qué es lo que hay? ¿Qué nos sostiene? ¿Cuál es el propósito? Me parece muy interesante Efesios capítulo 5, donde nos habla realmente una analogía muy importante de lo que es el matrimonio en las escrituras. Dice Efesios capítulo 5, verso 31. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Vamos a tener en cuenta estas palabras del apóstol, pero hay una experiencia en el que pudimos acompañar a una familia que estaba en un momento de agotamiento matrimonial. Realmente el trabajo los había absorbido a él en medio de la empresa y ya tenía su primera hija y entonces ella ocupada tratando de atender a su niña se había perdido realmente la relación Ujú. y entonces se había convertido que el matrimonio era trabajo, que el matrimonio era el cuidado de su niña, que ya no tenían tiempo para los dos y Dios se había perdido en medio de su relación. Así que los acompañamos a ellos en un viaje y esto después de unos meses, un par de meses, nos llamaron a dar la buena noticia de que había bebé, había embarazo de fruto de esa reconciliación, de ese tiempo que se dedicaron de pareja y de realmente expresarse en muchas situaciones que pudieron sacar de su corazón, pero que a su vez hubo reconciliación.
Fue muy grato acompañarlos en ese proceso, porque fue orientarles y a la vez tener esa salida, ese acompañamiento y ese tiempo que se dedicaron para ellos. Fruto de ello, entonces, su nuevo hijo. Su segundo hijo. Y cada vez que vemos a su niño, pues recordamos ese momento, tanto de tensión, de dificultad, como ese momento de unión, de un nuevo comienzo y de un nuevo miembro en la familia. Así que su hijo Tomás representa para nosotros un nuevo comienzo. Pero es que allí está mostrando realmente el carácter de Dios, y es que Dios es el dador de la vida, es el creador, es el de los nuevos comienzos. Así que ver a esta familia, a este matrimonio y ver un nuevo hijo es ver la creación de Dios. Cuando vemos en el matrimonio la vida y los hijos están representando, aunque no podemos decir que es que el matrimonio es solo tener hijos. Claro que no. Está hecho de muchos elementos, pero uno de ellos es que representa el carácter creador de Dios en medio del Y matrimonio. precisamente los hijos vienen como fruto del amor, fruto de la unión, y es reflejo, es como un testimonio Sí. de lo que Dios hace cosas nuevas. Entonces, esto hace parte de ver el reflejo de Dios en el matrimonio. Sí, y no queremos solamente decir, son hijos, porque el matrimonio realmente nos está mostrando que es el lugar para aprender muchas cosas. Y me parece muy interesante lo que la escritora Catherine Porter también hizo un apunte muy, muy interesante. Es que el matrimonio es como un reflejo de luz blanca que saca cualquiera de las tinieblas que pueda haber de la condición humana. Sí, entonces ella dice, es un gran reflector, ¿no? Un gran reflector que saca o muestra los lugares más oscuros del matrimonio o de las De las personas. personas, porque es allí donde se muestran tal y como son. De pronto en medio de una conquista, del romance y de esos primeros momentos hay mucha apariencia porque se quiere agradar a la otra persona, porque quiere ser lo más amada posible y lo más aceptada posible, pero cuando ya se vive en el matrimonio realmente nos damos cuenta con quién nos hemos casado, qué situaciones son así naturales, y esto es lo que hace el matrimonio, refleja nuestras condiciones más humanas. Y es este mismo momento. Puede ser una linda sonrisa, un lindo traje en medio de este tiempo de proyección, pero detrás de todo esto hay momentos muy tensos. Detrás de estos momentos también ha habido discusiones. Malas caras. Sí, no siempre una linda sonrisa, no está todos los días. Así que el matrimonio en su realidad va a sacar de cada uno de nosotros el mal genio, el egoísmo. Va a sacar también las cosas buenas, va a alumbrar el servicio, la atención, la ayuda. Y es que es preciso que cuando se llega a este instante y cuando hablamos de los votos matrimoniales, estamos diciendo que vamos a estar con esta persona en los lugares más difíciles y en los momentos más difíciles, más decisivos, porque dice, aún en la enfermedad, en la escasez, voy a serte fiel. Y a través de los días esto se va a probar. Así es. ¿Y de qué manera entonces vemos a Dios en esta relación? En medio del perdón, en medio de la reconciliación, en medio de la unión, en medio de hacer nuevas las cosas. Es cuando fijamos que nuestro matrimonio es un reflejo para nuestros hijos, para las personas que nos rodean, de cómo la presencia de Dios hace que las cosas sean diferentes, con un propósito, porque es cierto, refleja nuestras condiciones más humanas, pero ahí es donde viene la intervención de Dios, hacer las cosas nuevas. Partimos desde ese momento de tomar un compromiso o no tomarlo. Hay personas que dicen, es mejor que vivamos e intentemos, probemos si esto funciona o no funciona, pero sin ningún compromiso. Entonces el matrimonio que está en Dios se prueba a través de un pacto, de un compromiso que se hace con la otra persona, donde me hago responsable de ella y ella se hace responsable de mí. Es tomar una vida. El matrimonio también entonces nos pone en este sentido de decir, estoy preparado para llevar todos mis días con esta persona. Hago memoria del día del matrimonio civil. Realmente fue una experiencia muy amarga,
no guardamos ni las fotos de nuestro matrimonio civil, más por ese momento que, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo lo interpretaríamos? Más por un cumplimiento legal y Sí. civil ante estas autoridades, pero en realidad el sentido que se vivió allí no fue el de más gusto. Realmente el juez nos habló más de las razones por las cuales nos pudiéramos separar o divorciar que en las razones que tuviéramos para estarnos En casando. nuestra ley hay un código donde nos habla de las 9 causales por las cuales se llega al divorcio. Realmente el matrimonio civil fue en el momento que nos leyeron las causales por las que podía disolverse el compromiso que estábamos realizando. Me pareció interesante leer también en un portal de noticias, El Mundo, en el año 2014 se publicó las 50 razones para divorciarte. Y allí parte desde la infidelidad, el enojo, la incomprensión, desde que el esposo se ha dado al alcoholismo, la no atención, y hay una cantidad de razones por las cuales podría divorciarte. Y las vamos a encontrar, pero a mí me parece muy, muy importante la razón principal por la cual mantener el matrimonio. Y precisamente está en Efesios 5:31. Así la Creo que es, acabamos de leer. sí, la acabamos de leer, es la razón máxima por la cual no debes divorciarte. Y hagamos memoria nuevamente a esa causa mayor. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y de esto dice, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Y el 5:25. Dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. La razón máxima por la cual debo mantener el matrimonio es porque amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, aquí no entra discusión. Uno de los acuerdos que hicimos al iniciar nuestro matrimonio fue que ante nuestras dificultades, nuestros problemas, tensiones y diferencias que íbamos a tener en el matrimonio, no íbamos a tomar ni a considerar el divorcio. No era una opción para resolver ninguno de los problemas que se nos presentara. Y creo que esto ha sido de suma importancia en medio de nuestra relación Y es matrimonial. algo que nosotros podemos recomendarles. No tengan en cuenta ustedes como una solución o una salida a sus diferencias o problemas la opción de el divorcio. Si ustedes no lo tienen allí considerado, Dios les va a ayudar en medio de todo para que sean más las situaciones que los lleven a restaurar, a reconciliar las diferencias que tengan, que el pensar la salida más rápida y ligera que ofrece la sociedad y es divorcie. Divórciate, sepárate, déjalo, déjala, no. No es la opción. Claro, hay situaciones que se tienen que medir y hay excepciones, pero no es algo que está considerado dentro de la relación. Así que hay dos cosas muy puntuales realmente de presentar a Dios en medio del matrimonio. Una, y es que la causa máxima para permanecer en ese pacto es que estoy representando el amor de Dios como Jesucristo con la iglesia. Y dos, y es que el divorcio no es una opción. Todo matrimonio y toda relación que realmente esté en Dios, el divorcio no va a tener mención ni como amenaza ni manipulación, porque a veces en medio de una relación es, si continúas tratándome de esa manera, nos vamos a separar. Es mejor que te vayas de casa. Y entonces empieza la amenaza. Eso no puede ser una opción en medio de una relación Y lo matrimonial. que se tiene que reflejar en realidad es mi compromiso con Dios, es mi compromiso con el Dios que me ha dado la vida, que me ha dado la familia y ese pacto que hicimos en el altar. Realmente lo que nos mantiene unidos es nuestro compromiso con Dios, es ese pacto que hemos hecho con Dios. Razones pueden haber muchas, como ya lo mencionamos, pero la razón que nos va a sostener en medio del matrimonio como cristianos es
nuestro compromiso con Dios. Uno de los pasajes que leímos es que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto habla de decisiones. El matrimonio es un asunto de decisión. Y en esto mostramos realmente que Dios está en medio nuestro, la decisión. Lo asimilo con este pasaje que dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo o tomó forma de hombre para no tener a qué aferrarse, sino para rescatar así la humanidad. Entonces el matrimonio también es una situación de despojarse, de dejar todo lo que éramos para poder vivir con una persona distinta, muy diferente, pero es una decisión. Hay un asunto muy importante y es que el matrimonio es una decisión libre que toma la persona. Hasta el momento no escuchamos que alguien lo obligó, le entregó y le dijo, es que tienes que casarte con esta persona. No, es una elección. Pero después que eliges, ahora es para toda la vida. Eliges casarte, pero el divorcio no debe ser considerado una opción. Y dice, deja a su padre y se unirá. La unidad es uno de los asuntos más importantes en los que se puede reflejar el matrimonio o a Dios. Realmente es ser uno. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Así que el matrimonio es una unidad. Así es. Y también queremos mencionar cómo la unidad en el matrimonio refleja lo que Cristo refleja en este pasaje de Efesios. Es ama a la iglesia y se entregó por ella. Y es lo que en el matrimonio pues encontramos. Es una vida de entrega, es una vida de dar, es una vida de servir y es una vida también de despojarse de las cosas que no nos sirven, que no nos ayudan, que no nos aportan y entendemos como en esa relación que Cristo tuvo con la iglesia y nos da como punto de partida para el matrimonio también. Hay un tercer aspecto y es la reconciliación. Dice, y serán una sola carne, los dos. Y esta parte me parece muy interesante y hay una analogía, ilustración más bien, una ilustración de rabínica y dice, ¿dónde nació el templo sagrado? Dice que habían dos hermanos y ellos iban y trabajaban en el campo, pero al finalizar la tarde, cada uno tomaba parte de su grano y regresaba a casa. Uno era casado y el otro soltero. Entonces el soltero decía, mi hermano tiene su esposa y sus 3 hijos. Seguramente el grano no le alcanzará para alimentar a toda su familia. En la noche, su hermano soltero tomaba parte del grano e iba y colocaba en la despensa de su hermano. Así lo hacía cada noche. Pero su hermano casado decía, mi hermano es solo y llegará la vejez y no tendrá quien lo cuide. Seguramente le va a faltar el grano. Y entonces cada noche tomaba parte de su grano, iba y lo colocaba en la despensa de su hermano. Así pasaron meses realizando este cuidado del uno por el otro. Una noche se encontraron en medio del camino y se dieron cuenta que cada uno cuidaba del otro y trataba de proyectar en medio de su futuro que tuviera seguridad. Entendieron que esto era un verdadero amor de hermanos, donde el uno cuidaba por el otro. Y entonces decidieron que ese lugar de encuentro era un lugar sagrado, que era el lugar para levantar un templo sagrado de unidad y de amor. El templo sagrado y el lugar sagrado es donde se encuentra un esposo y una esposa, donde tienen el cuidado del uno por el otro, donde se proyecta la seguridad en medio de la vejez y el cuidado por sus generaciones. Este es un verdadero amor y este es realmente un lugar sagrado y es donde Dios se muestra en medio del matrimonio, un lugar de encuentro y de reconciliación. El matrimonio se puede decir que se puede proyectar para la felicidad, pero llegará un momento donde se acaba la felicidad. Y entonces, aunque sea necesaria, no es para ello. Podríamos decir que el matrimonio sería para que nuestros hijos no queden solos. Y puede ser así, pero más que eso, es nuevamente mostrar a Dios en medio de él. Y el matrimonio podría ser también para que la esposa no tenga que dar un nuevo comienzo. Y sería de esa manera. Pero el matrimonio realmente es para mostrar que somos sus hijos, que representamos la gran misión como Dios en medio nuestro.
Así es, y quiero leer lo que dice Malaquías capítulo 2, verso 16, acerca de esa opción que no debemos pensar ni tener, es acerca del divorcio. Dice, pues Ujú. yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Así que ya es como para nosotros un sello a este pensamiento y a esto que hemos propuesto en nuestro corazón y que queremos compartir con ustedes. Realmente el matrimonio es reflejo de una relación y una vivencia con Dios en la cual reflejamos a los demás el amor de Dios, en el cual podemos explorar a Dios, explorar su perdón, su reconciliación, explorar de la bondad, el servicio, todas aquellas virtudes del carácter de Dios se reflejan y se viven dentro del matrimonio cuando entendemos que más que para la felicidad es un lugar para la santidad y para consagrar realmente la presencia de Dios. Como matrimonio cristiano, realmente esa debe ser nuestra meta. Tendríamos que finalizar con una pregunta o un interrogante, y es, ¿qué tanto o qué cosas, aspectos de nuestra relación están mostrando que Dios está en el matrimonio o que Dios no está en medio del matrimonio? ¿Y cómo experimentas en tu matrimonio el amor de Dios? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque el diseño de cada uno de nosotros y el propósito de cada matrimonio es que te muestres en él. Y te muestras cuando hay unidad, cuando hay una decisión real de permanecer durante toda la vida. Y cuando el divorcio no es una opción, no está considerado, sino que buscamos honrarte. Cuando podemos reflejarte en un verdadero cuidado por el otro y que el matrimonio nos enseña y nos muestra las cosas más hermosas de lo que es tu verdad, como también las cosas más oscuras del egoísmo, del corazón. Permítenos, Señor, que como matrimonios podamos seguir creciendo y como matrimonios podamos seguir reflejando, aun cuando tenemos la oportunidad de aprender en medio de él. Que nuestro matrimonio sea la muestra de tu amor, de tu misericordia, de tu verdad y de tu presencia en medio nuestro. Te damos muchísimas gracias por cada una de las parejas y de los matrimonios que han estado acompañando durante estos tiempos. Amén y amén.